El tema de conciencia en un curso de milagros tiene que verse con profundidad porque no es exactamente el mismo concepto que encontramos en la filosofía, en la psicología o incluso en la mística y algunas corrientes de la no dualidad como puede ser el Advaita Vedanta. La conciencia en el curso de milagros no significa ser más listo, ser más espiritual o inclusive ser incluso hasta más inteligente. Va a tener una connotación distinta, ¿sí? En primer lugar, la conciencia en el curso de milagros es el primer nivel de la separación. En segundo lugar, la conciencia en el curso de milagros es dominio del ego o del Espíritu Santo, depende cómo se utilice. Y en tercer lugar, la conciencia es una ilusión. Se acabó. Eso es todo. Pero para poderlo revisar en comparación y para poder ver obviamente las citas del curso de milagros, que en un momento te las pongo, tengo aquí para ti, frente a ti, aquí está, en este momento, si pones atención, un cuadro comparativo que me acabo de hacer de bolón pimponazo para que veas cómo es la conciencia en diferentes ámbitos. Y a través de la comparación podemos entender muy bien hacia dónde va el curso de milagros. Te acabo de dar el primero, pero la psicología también tiene un tema con la conciencia. Por eso cuando hablemos de este punto, conciencia, tenemos que preguntar en qué ámbito me lo estás preguntando o en qué ámbito me lo dices, ¿no? Como tú me estás comentando sobre el tema del curso de milagros, antes de entrar a eso, hablemos un poco acerca de la conciencia en el ámbito de la psicología. Voy a volver al curso de milagros en un momento, pero primero, vamos a comparar ese concepto con otros porque puede ser de mucha utilidad. Primero, en la psicología tradicional, se define a la conciencia como la capacidad que tiene el individuo para darse cuenta, darse cuenta de sus propios pensamientos, darse cuenta de su identidad corporal y de su entorno. Digamos que es la cúspide de la evolución mental y del estado despierto y saludable del ser humano frente al inconsciente. Eso es desde la postura de la psicología tradicional. En contraste con un curso de milagros, lo que la psicología llama estar consciente, en realidad para el curso de milagros significaría estar profundamente dormido en un sueño de alucinación. Por eso invierte los términos del curso. Percibir un cuerpo y un entorno físico no es una prueba de salud mental para el curso de milagros, ni tampoco es una prueba de conciencia real para el curso de milagros. Es más bien una manifestación proyectada de una mente que se cree dividida y que tiene que huir de su verdadera identidad. Entonces ya tenemos ahí un contraste. La psicología tradicional, donde te dice que la conciencia es darte cuenta de una identidad corporal que es diferente la tuya al de un árbol o de un perro o de un gato. Pero para aquellos que están en el curso de milagros no se tiene que confundir ese término, porque hacer eso que dice la psicología como conciencia sería el estado de alucinación o de ilusión. Luego, vamos a verlo frente al aspecto de la filosofía. El dualismo filosófico planteado por algunos de los grandes como René Descartes. Él decía y tenía el postulado que todos conocemos con el pienso, luego existo, el cogito ergo sum en latín. Con este tipo de pensamiento se eleva la conciencia perceptiva y racional como la prueba máxima de la existencia real. O sea, el decir que pienso y que luego existo como aspecto de la conciencia marcaría una realidad. Eres real porque eres consciente de que piensas. Es lo que planteaba nuestro querido René Descartes. El universo entonces se divide desde esta parte de la filosofía legítimamente entre una mente, sujeto, y una materia, objeto. Es decir, el cogito res o la res extensa, que sería la cosa que se extiende desde la mente consciente que piensa, y por otro lado, la mente que lo piensa. A eso se le llama en la filosofía dualismo cartesiano. Dualismo porque ambos elementos forman parte de una misma realidad, solo que dividida. En contraste con el curso de milagros, vemos que no hay ese dualismo. Para el curso solo existe la mente, pero no la mente consciente.
sino la mente de Dios. Dios no es consciente, no necesita ser consciente Dios de ser sí mismo. ¿Te imaginas a Dios haciendo la autoindagación de Ramana Maharshi? ¿Quién soy yo en este momento? Claro que no. En el caso del curso de milagros, el concepto de Dios sería el conocimiento puro que no necesita ser consciente. Así que en ese sentido, sí podríamos decir que la conciencia desde el curso de milagros es mera percepción, por supuesto, claro. Dice el curso de milagros que se sostiene, o el curso, digamos, sostiene que la separación entre sujeto y objeto es una ilusión. No hay verdaderamente algo que los haga diferentes en sí. Entonces la conciencia cartesiana de objeto y sujeto, que valida esta existencia de un yo material, de un mundo exterior, de una ciencia, es vista desde el curso de milagros como una defensa del ego para mantener la creencia de que nos separamos con éxito de nuestra fuente, fabricando así, pues obviamente, un mundo en el que parece que nos metemos y es testigo de nuestra separación. No eres consciente al leer el curso de milagros, más bien estás recordando que no eres consciente porque eres tal como Dios te creó. O sea, aquí se invierte totalmente lo que muchos facilitadores místicos y espirituales hablan acerca del despertar de la conciencia. Por eso yo siempre me presento no como un despertador de conciencias, sino más bien como alguien que cuestiona. Eso es todo. Pero si no se despierta la conciencia porque la conciencia no está dormida, entonces ¿qué es lo que hace el curso de milagros? Pues a eso le llama percepción, y lo único que te invita el curso es a cambiar la percepción. La palabra conciencia se va a ocupar realmente poco. En un momento vamos a ver en el curso de milagros en cuántas ocasiones ocurre. Pero ya finalmente, vamos a ponerlo frente al no dualismo oriental, a lo que muchos les gusta el Advaita Vedanta. Como ya muchos saben, esta disciplina Vedanta es una filosofía oriental y religiosa también, no hay que olvidarlo, que comparte una base parecida al curso, pero no tiene nada que ver realmente, porque considera que el mundo material es una ilusión, es el Maya, o la Maya, es una palabra en sánscrito. Pero en el Advaita se suele llamarse al Chit, o sea, una palabra también sánscrita, conciencia pura. Es muy común escuchar a los practicantes vedantas decir la conciencia pura o la conciencia testigo, pero lo hacen como un equivalente a la realidad suprema o el absoluto invariable, que también le llaman Brahman. Esto no tanto en los neovedantas, sino los antiguos vedantas. Hay que recordar que el Advaita es una religión de 3000 años y que ha tenido transformaciones a lo largo de las épocas. Se mantiene, pero se ha traducido en gran parte esta realidad última y suprema como conciencia pura, conciencia testigo también. Ahora, a diferencia del curso de milagros, hacemos el contraste. La diferencia es principalmente de nomenclatura, porque mientras el Advaita utiliza la palabra conciencia para describir este estado divino del que ya hablé, el curso reserva el término conciencia estrictamente para el mecanismo de percepción, no para el nivel de conocimiento. En el conocimiento no hay conciencia para el curso. Conciencia sería para el curso percibir, porque tiene que ver todavía con una visión de interpretación. Incluso no juzgando, tienes un aspecto perceptivo todavía. El curso llamaría entonces a la conciencia simplemente como un primer nivel de separación del ego, y donde ocurre el darnos cuenta de este mundo. Eso sería simplemente para el curso de milagros. Entonces, ¿dónde podemos ver esto en el curso? Esa es la pregunta que cualquiera se estaría haciendo. Conciencia. Cabe destacar que aquí no va a haber ninguna diferencia entre conciencia con S o conciencia simplemente con C. No tiene nada que ver, el curso no se mete por allí. Dice aquí, lo que la percepción ve y oye parece real porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor.
Entonces, conciencia y percepción aquí ya se empiezan a ver como relacionados. La percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. La percepción debe de estar contenida de alguna forma en esto que se llama conciencia o tiene que ser incluso algún mecanismo dentro de la percepción. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. O sea, despertar nuevamente la conciencia no es exactamente que despiertes del sueño de la ilusión, sino más bien aquí se estaría tomando la concepción que al principio dije, darte cuenta nada más, darte cuenta de que el espíritu es lo que prima en relación al cuerpo. Luego tenemos algunas otras referencias. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y también de haber aceptado su expiación. Sigue siendo aquí la palabra conciencia un equivalente a una concepción tradicional como darte cuenta. Los milagros son expresiones de reconocer al Cristo en ti y aceptar su expiación. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos experimentan en ella. La conciencia es el estado, fíjate, dice estado, no dice realidad. Aquí se separa el curso del Advaita Vedanta, no tiene relación. La conciencia es el estado, y entendemos que es un estado mental, que induce a la acción, pero no inspira la acción. O sea, en la conciencia hay inducción a la acción. Es como el campo de juego donde podemos jugar fútbol. La conciencia es un campo de juego. Ahí se puede jugar. La conciencia es ese lugar donde vas a poner la acción. Pero si tú te das cuenta, el puro campo de juego, la cancha, no te invita a que tú juegues. La invitación a que juegues fútbol tiene que venir de otro lado. Pero no es que digas, estoy viendo un campo de fútbol y cómo se me antoja echar unas patadas ahí. No, para el curso de milagros la conciencia es ese lugar donde vas a ofrecer milagros, experimentarás la revelación, experimentarás también el instante santo y todas las herramientas. ¿Sí? Pero no la vas a despertar. Es como decir, voy a despertar al campo de fútbol. ¿Qué quieres decir con eso? Lo voy a despertar dando unas patadas allí. Pues no, más bien estás usando nada más el campo de fútbol para lo que es, para echar patadas, nada más. La conciencia, como ya vimos, es este estado, ¿no? Y luego dice, cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviera limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Y más aún, dice por aquí, el propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien devolverlo a tu conciencia. Y ahí es donde entonces podemos decir que esta conciencia, que es el estado en el que te das cuenta del milagro, es donde puedes experimentar entonces la devolución completa de tu estado de ser natural, llamado espíritu hijo de Dios. O sea, es un estado mental para el curso de milagros. Pero no es una división de la mente, como lo decía Sigmund Freud, con conciencia, inconsciencia o supraconciencia. No es una división, es un estado que se eligió y que al final no representa absolutamente nada como elemento disparador para reconocer a Dios. Con esto quiero decir, no necesitas despertar a tu conciencia, solo usarla como te dice el curso de milagros. Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Aquí nos pone entonces a la conciencia como el lugar donde nos damos cuenta. Tienes un impulso milagroso de unirte a tu hermano, pero cuando lo distorsionas y lo llevas por el lado del ego, el impulso milagroso se traduce en un impulso sexual de unión y luego lo elevas a la conciencia, lo pones en la conciencia para darte cuenta que te quieres unir a tu hermano, pero con el cuchi cuchi. Entonces, ¿qué es el milagro? El milagro no necesita el cuchi cuchi ni tampoco hay sexualidad sagrada.
Solamente hay un deseo de unirte a tu hermano que se puede cumplir sin necesidad corporal. Todo eso pasa en la conciencia. La conciencia es el lugar donde bajaron todos los jugadores de fútbol a jugar. Pero ¿cómo fue que llegaron allí? ¿Qué les indujo a jugar fútbol? Pues todo eso para el curso de milagros serían los pensamientos que tienes desde la parte falsa o desde la parte verdadera. Está clarísimo, ¿no? Esto es algo muy sencillo, sencillísimo. Dice después aquí, todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. Ya que dijimos en esta metáfora que la cancha, que es el campo de juego, va a haber jugadores pateando la pelota, lo usamos simplemente para darnos cuenta de la necesidad de corregir cómo están jugando estos jugadores. Entonces, al invitarlos a jugar, el decir, a ver, vente para acá Ronaldinho, vente para acá Messi, vente para acá Cuauhtémoc Blanco, pónganse a jugar. Es simplemente para ver cómo se está desarrollando el juego, y de pronto el Cuauhtémoc Blanco empieza a soltar unas patadas de bicicleta al estilo de Adame contra Messi. Y Messi le dice, calla bobo, calla bobo. Ya sabes, ¿no? Entonces, la conciencia es el lugar donde se va a notar a nivel de incomodidad qué es lo que se tiene que corregir. Pero en la conciencia no hay nada más que hacer que poner atención en lo que está pasando allí, en ese campo. Por eso, esto ya no es psicología junguiana, donde tienes que traer a la conciencia algo. O psicología freudiana, donde ha reprimido en tu inconsciencia y lo tienes que poner en la conciencia. Ya no tendríamos que ir por el lado de que para sanar lo inconsciente lo tienes que hacer consciente, sino que para el curso de milagros la conciencia es un estado en el que ahora te encuentras mirando cómo está el partido de fútbol y tomando la decisión de la corrección. ¿Hay incomodidad en el partido? ¿Ves que hay incomodidad? Entonces invitas al Espíritu Santo a la corrección. No lo invitas a tu conciencia. Ese también puede ser una definición interesante. Al Espíritu Santo no lo invitas a ser consciente contigo, lo invitas a corregir tu mente. Aquí la conciencia realmente no es el lugar donde vamos a trabajar por sí mismo en nuestros errores, sino que es el lugar en el que los vemos reflejados. Es el mundo. La conciencia en el curso de milagros es esta percepción de mundo que tenemos. De hecho, podríamos ver que es algo muy equivalente. Y tiene por aquí más elementos, ¿no? Más elementos que siguen siendo... Quiero encontrar el de la parte que habla acerca de la división. Aquí está. La conciencia. Y aquí tenemos entonces una pequeña descripción. El nivel de la percepción. Fíjate, ya está aquí una equivalencia. La conciencia es el nivel de la percepción para el curso de milagros. Con esto vamos a ver que el curso ya no toca tanto el tema de la conciencia como lo vimos anteriormente, como lo hace la filosofía, el Advaita o la psicología, sino que aquí ya va a irse por su propia definición. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificado como perteneciente al ámbito del ego, sí, que es algo que también Freud había aportado. El ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser en vez de como realmente eres. Así que con eso podemos ver que la conciencia, y te voy a dejar aquí el cuadro, aquí está, mira, no es el mismo concepto que podemos encontrar en los diferentes ámbitos como la psicología, la filosofía occidental o el mismísimo Advaita Vedanta. No, estamos hablando de aspectos diferentes, terminologías distintas. Alguien dirá, pues sí, güey, pero todos los caminos van a Roma, güey. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Claro, bicho. Bueno, tal vez. Pensar que todos van a Roma es creer que todos
tienen como objetivo llegar a Roma. Pero la psicología, la filosofía occidental, la Advaita Vedanta y el curso de milagros llegan a diferentes partes. No me digas que sigues pensando que la Advaita te va a llevar al mismo lugar que el curso, porque entonces tenemos un tema que revisar de propósito ante cada uno de ellos. Y aquí ya no metí el yoga, no metí mindfulness, no metí algunas otras cosas, ni las constelaciones, porque cada uno te lleva a diferentes lugares. Entonces, por lo tanto, en muchas de estas ramas, conceptos como conciencia, amor, relación, realidad, identidad, cambian, son diferentes. No es lo mismo la identidad dentro de la filosofía cartesiana que la identidad dentro del ámbito de la psicología gestal o sistémica. No es lo mismo la identidad en el curso de milagros que en el Advaita Vedanta. Son cosas diferentes, queridos milagronautas. Uno que más quisiera que fundir todo esto en un taco al que le pones carnita, salsita, chile y todo, y te lo tragas y se acabó. Pero la verdad es que tal vez son cosas diferentes y que podemos atrevernos a estudiar para encontrar precisamente a dónde van. Solo para terminar, el curso de milagros propone no el despertar de la conciencia, no salir de la Matrix. Por favor, eso no propone el curso de milagros. No propone el curso de milagros despertar del sueño, tampoco. De verdad se ha popularizado mucho. No propone el curso de milagros dejar de reencarnar, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que propone el curso de milagros? Antes de irme con este video, pues digo, para que no quede nada más como si me lo estuviera sacando de los ¿cómo se dice? De los, ya sabes, ¿no? Que me lo esté sacando de los pensamientos, sino que el mismo curso de milagros en la introducción te está diciendo exactamente para qué sirve. Este curso no pretende enseñar el significado del amor. Eso está algo lejano de lo que este curso quiere. O sea, precisamente como este curso no pretende enseñar el significado del amor y muchos se quedaron con ganas de aprender a amar, pues no faltó quien se inventara un curso de amor. No faltó, ¿eh? Y no faltó quien dijera que es la segunda parte del curso de milagros. Y no faltó quien dijera que abandones el curso de milagros para que te vayas al curso de amor. Se vale decir eso, claro, pero tenemos que leer exactamente qué es lo que hace cada cosa. Este curso de milagros no te va a enseñar qué es el amor. Eso es algo que no se puede enseñar, según el curso. Pero sí te va a ayudar a reconocer obstáculos que bloquean el amor que ya eres. Es un curso de obstáculos. Pues bueno, para que te des cuenta. No te está diciendo que es un curso para que despiertes del sueño. No te dice esto. Sino más bien para que te des cuenta que estás soñando. En este sentido, el sueño sería la conciencia también. Para que seas consciente de la conciencia del sueño. Recuerda, eres el soñador del sueño. Pero entonces, ¿qué pedo con el despertar? El curso habla de un despertar. Claro, Dios lo da como el último paso, pero ese es pedo de Dios. El tuyo es encontrar los obstáculos que te impiden experimentar el amor. Nada más. Que Dios haga lo que le corresponde y yo también. Por eso es que hay que entender cuáles serían estas diferencias. ¿Qué les parece, queridos amigos? Ahí está, mira. Ahí está la diferencia. Tómale una captura y si no, vuelve a ver el video para que veas esta diferencia básica, sencilla. Como puedes ver, el tema de la conciencia en el curso de milagros es algo súper sencillo de entender. Cuando se acomodan las cosas en su lugar, todo se encuentra perfectamente. ¿Qué opinas, querida Dorita? Déjame aquí tus comentarios al respecto.